Hola mis amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Es un gusto nuevamente poder dirigirme a ustedes en esta oportunidad para compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Y en este momento quiero invitarle que vaya conmigo a la palabra de Dios. Y vamos a leer en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 1. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Y dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiero que cierre sus ojos y vamos a orar en esta hora para que Dios sea hablando en nuestras vidas, para que esta palabra sea revelada en nuestros corazones, que el Espíritu Santo sea trayendo en este momento esa palabra que cada uno de nosotros necesita de parte de Dios. Gracias te damos, Papá Dios, por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos enseña. Tu palabra, Señor, es una lámpara que alumbra nuestros pies y guía nuestros pasos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y te damos muchas gracias porque dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero tú deseas, Señor, que te busquemos de corazón sincero, porque tu palabra nos enseña que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos harás conocer tu pacto. Oramos que en esta hora seas hablando a nuestros corazones, que esta palabra sea trayendo, Señor, medicina y refrigerio para nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria. Y gracias, Espíritu Santo, porque en este momento pedimos tu dirección, que seas tú hablando a nuestros corazones. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el Señor dio los mandamientos al pueblo de Israel en la antigüedad, juntamente quiso Dios hacer esto para bendecir al pueblo de Dios, porque cuando Dios nos pone algo para hacer en nuestras vidas, no es por simplemente colocarnos una carga, no. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y la palabra del Señor nos enseña que Dios dio estatutos y mandamientos para el pueblo en la antigüedad. Como en el día de hoy, igualmente el Señor nos dio un mandamiento, y es que nos amemos los unos a los otros. Dice la palabra del Señor, y en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Esa es una de las características que tiene el pueblo de Dios en el día de hoy, que el mundo nos tiene que conocer, porque somos la diferencia. Tenemos que marcar esa diferencia en medio de nuestra sociedad, donde quiera que vayamos. Nosotros somos la luz del mundo, dice la palabra de Dios, y esa luz tiene que alumbrar a todos los hombres, para que los hombres glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos por las obras que hacemos, por nuestro buen comportamiento, por nuestro buen testimonio. Quiero en esta hora hablarle acerca del tema. La bendición es el resultado de la obediencia. Qué importante es que entendamos que Dios dio a Moisés mandamientos y estatutos para el pueblo. Si nosotros leemos, por ejemplo, en Deuteronomios capítulo 28, los primeros 2 versículos, dice la palabra del Señor, acontecerás que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará, dice, sobre todas las naciones de la tierra. Y vea lo que dice el versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Ahora, note que la palabra de Dios siempre está condicionándonos a algo. Dios dice que si oímos atentamente la voz del Señor, para guardarla y ponerla por obra, entonces dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y se alcanzarán. Ahora, si leemos de los versículos siguientes, del 3 hasta más o menos el 14, nos habla de todas las bendiciones que van a venir sobre nuestras vidas, y ahí habla algo así como que dice que Dios nos bendecirá en el campo, que Dios nos bendecirá en la ciudad, que benditos seremos en nuestro entrar, benditos seremos en nuestro salir, que Dios derrotará a nuestros enemigos que se levanten contra nosotros, que por un camino vendrán contra nosotros, por 7 caminos huirán delante de nosotros, que bendito será el fruto de nuestro vientre, y así sucesivamente Dios
da muchas bendiciones para aquellos que obedecen la palabra del Señor, para aquellos que la guardan y la ponen por obra, porque de eso se trata el oír la palabra de Dios, no solamente de ser oidor olvidadizo, sino ser hacedores, porque la palabra de Dios dice exactamente eso, que no serán los oidores los justificados delante de Dios, sino los hacedores de la palabra, porque al final es para bendición nuestra. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu hogar, tu familia, que pongamos en práctica la palabra del Señor. Y cuando nosotros vamos al Salmo 1, donde comenzamos a leer en este mensaje, dice que el salmista dijo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Nótese que ahí hay algo que hay que hacer, y es no andar en consejo de malos. Vivimos en medio de una sociedad que es corrompida, de una sociedad que está llena de maldad, que está llena de pecado por todos lados, donde quiera que lo veamos, pero nosotros tenemos que ser la diferencia. Podemos vivir en medio de un mundo corrupto sin nosotros contaminarnos. En la antigüedad el profeta Daniel dice la palabra del Señor que él vivía en un lugar donde comían ciertos alimentos y él tomó la decisión de no comer lo mismo que comía el rey. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito en tu corazón y era agradar al Señor. Entonces nosotros tenemos que tomar esa decisión por nuestra cuenta, y es obedecer al Señor, así tengamos que negarnos a hacer muchas cosas que tal vez el mundo nos ofrece, porque de eso se trata la vida cristiana, de negarnos a nosotros mismos, de vivir en obediencia al Señor. Y dice en el Salmo 1, versículo 1, dice: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Se requiere que las personas que están viviendo en el Evangelio vivan de una manera diferente. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso nos quiere decir que si ahora somos creyentes y vivimos en Cristo, nuestra vida tiene que ser totalmente un testimonio para los que no conocen del Señor. Tenemos que marcar una pauta, tenemos que ser la diferencia en medio de este mundo. Así que nosotros vamos a mostrarles a Cristo, porque realmente ahora el Señor obra y Él vive en nuestros corazones, y Él quiere mostrarse a través de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento. Y dice en el versículo 2 adicionalmente que además de que la persona no ha caminado haciendo lo que hacen todos los pecadores, que la persona no ha estado en silla de escarnecedores, ni se ha prestado para hacer la maldad, ni ha hecho todo estas cosas que menciona en el versículo 1, dice, sino que en la ley de Jehová se deleite, es decir, tiene su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué importante es esto, que nosotros entendamos la importancia de meditar, de estudiar, de leer la palabra de Dios a diario, que tengamos esa íntima comunión con el Señor. La Biblia dice eso, que la íntima comunión del Señor es con los que le temen, y a ellos se hará conocer su pacto. Tengamos en cuenta esta palabra. Dios quiere que entendamos que es bueno que dediquemos tiempo al estudio de la palabra. A veces dedicamos mucho tiempo a otras cosas, y esas cosas nos están realmente quitando la verdadera oportunidad de tener ese tiempo precioso con el Señor. Dios quiere, dice la Biblia, que Dios nos anhela celosamente, así que vamos a buscarle como Dios desea que lo hagamos, que entremos en comunión. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 6, dice: entra en tu aposento y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Queremos ver la bendición, queremos ver a nuestros familiares convertidos a Cristo, queremos ver realmente la bendición en nuestras familias. Tenemos entonces que entrar en la presencia de Dios, buscar su rostro, conocer su perfecta voluntad. Nosotros, recuerden, la palabra de Dios nos dice que nosotros le hablamos a Dios por la oración, pero Él nos habla por su palabra. En la misma medida que nosotros nos metemos en el estudio de la palabra, vamos a conocer más quién es nuestro Dios, vamos a conocer más quién es el Señor, y nuestra fe va a crecer, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que vamos a estar firmes creciendo en la palabra del Señor. Pero me llama poderosamente la atención el versículo 3. Leámoslo juntos. Dice la Escritura: será como árbol plantado. ¿Quién será como árbol plantado? Aquel que oye la palabra de Dios, aquel que medita en la palabra de Dios, aquel que guarda los mandamientos del Señor, aquel que está firme en la palabra. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nótese que la prosperidad, o este tipo de prosperidad que el salmista está mencionando en este lugar,
viene como resultado de haber estado en la presencia de Dios, de estar junto a las corrientes de las aguas de la palabra del Señor, de estar meditando en esa palabra y poniéndola por obra y guardándola y solamente enseñándola, incluso con nuestra boca cerrada, sin necesidad de hablar, porque la gente va a ver en nosotros que nosotros estamos obedeciendo a la palabra y entonces van a querer eso que nosotros tenemos. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía: predica todo el tiempo y si es necesario, abra la boca. Esa es una palabra fuerte y eso quiere decir que si nosotros somos realmente unos verdaderos creyentes en Cristo, a veces no es necesario ni siquiera abrir la boca. La gente va a ver que nosotros somos hijos de Dios verdaderamente, que en nosotros está la palabra del Señor y que somos verdaderamente un testimonio de Cristo donde quiera que vayamos. Así que tengamos en cuenta esto: será como árbol plantado junto a corriente de aguas. Y eso significa que el salmista observó los árboles frente a un arroyo, tal vez a la orilla de un arroyo, que estaban ahí frondosos, que estaban verdes y que estaban hermosos. Así tiene que ser nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña que el corazón alegre hermosa el rostro. Si la palabra de Dios está en nuestras vidas, dice la Biblia que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, entonces esa palabra nos va a vivificar, nos va a alimentar. Entonces, qué interesante es que nosotros, cuando nos deleitamos en la palabra del Señor, vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Ahora quiero preguntarle en este momento: ¿qué parte cree usted que es importante de un árbol? ¿Las hojas? O mejor, ¿cuál será la parte más importante de un árbol? ¿Serán sus ramas? ¿Qué creen ustedes? Pues quiero decirles que la parte más importante es la raíz, porque la raíz es la que absorbe los nutrientes, la que absorbe el agua y con ella se alimenta. Y quiero decir algo más: entre más profunda sea la raíz de ese árbol, más fuerte va a estar, porque así vengan los vientos, ese árbol no se va a mover de ese lugar, porque está cimentado en el lugar correcto, está cimentado en buena tierra. Y qué importante es que entendamos esto. Ahora, cuando nosotros observamos un árbol, podemos ver su color, podemos ver la textura de su corteza, podemos ver su fruto, podemos ver muchas cosas en ese árbol. Yo quiero decirle, nuestras vidas están igualmente siendo observadas por muchas personas y Dios compara a los hombres con los árboles. Qué interesante que el mismo Señor dijo estas palabras, que el árbol se conoce por sus frutos. Yo quiero invitarle que lea conmigo ahora en el libro de San Mateo capítulo 7. Vamos a mirar en San Mateo capítulo 7 y lo vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol, dice el Señor Jesús, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mire qué palabras tan importantes las del Señor Jesús. Él nos está enseñando que nosotros realmente tenemos que tomar como ejemplo la naturaleza, que tenemos que tomar como ejemplo los árboles. Y dice la Escritura que un árbol se conoce por sus frutos. Así que si un árbol dice es buen árbol, da frutos buenos. Y que un árbol malo da frutos malos. Ahora dice la Escritura aquí que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que Dios nos puso en esta tierra con un propósito. Dios nos trajo a esta tierra no por accidente ni por casualidad. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y la Biblia lo dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios nos trajo a esta tierra y somos bendecidos al estar habitando en este planeta, porque dentro de tantos millones de personas Dios nos dio el privilegio también de conocer su palabra y estar predicando este mensaje, llevar esta verdad a muchas vidas para que puedan ser libres, porque la palabra de Dios hace libre a los corazones de las personas. Así que le damos gracias a nuestro Dios por esta palabra, porque trae liberación a nuestros corazones, porque esta palabra nos consuela y nos alienta. Pero qué interesante es que nosotros debemos entender que así como un árbol es en lo externo lo que es en lo interno de su raíz. Si el árbol se ve hermoso, se ve así por fuera, es porque internamente la raíz está trabajando y está recogiendo los nutrientes y está fortaleciéndose.
De la misma manera, cada uno de nosotros nos vamos a fortalecer en la palabra del Señor. Vamos a estar creciendo en el Señor, echando raíces en la palabra. El Señor dice, estad firmes y constantes en el Señor, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros estamos trabajando para vida eterna, para llevar a muchos a Cristo, para llevar este mensaje a muchos, para que ellos puedan de la misma manera fortalecerse en el Señor y puedan estar firmes. No importa que vengan los vientos, vengan las dificultades, venga lo que venga, ellos van a mantenerse firmes confiando en el Señor, porque ellos están tomando de la raíz. Su raíz está sembrada en tierra buena y es la semilla de la palabra, y esa tierra es la palabra donde vamos a recibir nosotros esos nutrientes. Así que le damos gloria al Señor. Qué interesante es esto. Pero escucha esto. Una persona es en lo externo lo que es en lo interno también. En el libro de Proverbios capítulo 23 versículo 7 dice: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y esta frase la está diciendo precisamente acerca del hombre avaro. Dice la Escritura que el hombre avaro tiene muchos manjares, pero dice que cuando te sientes con él, no codicies sus manjares, porque él te va a decir, come, bebe, pero su corazón no está contigo, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que tenemos que tener cuidado, porque la Biblia nos dice en el libro de Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, qué interesante es que debemos tener cuidado que nuestro corazón esté lleno con la palabra del Señor, porque nosotros debemos dar buenos frutos, porque para eso nos puso el Señor, para dar buenos frutos y para llevar esta buena semilla de la palabra del Señor. El mismo Jesús dijo estas palabras: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mira cómo nos habla el Señor, que nosotros debemos sacar de nuestro buen tesoro del corazón lo bueno. Y la Biblia nos enseña eso, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones para que hablemos entre nosotros con himnos, con cánticos espirituales, para que bendigamos a otros, para que llevemos esta palabra de bendición. Así que damos gracias a Dios porque esta palabra es una bendición para nuestras vidas, y vemos que cuando nosotros la obedecemos, lo que puede venir a nuestras vidas es todo lo que cada uno de nosotros desea, y no debemos ni siquiera preocuparnos por ello, porque si recuerda cuando leímos Deuteronomio 28, 1 y 2, dice que esas bendiciones vendrán y nos alcanzarán. No tienes que estar corriendo detrás de las bendiciones, sino que ellas vendrán como resultado de la obediencia. Recuerda lo que dice la Escritura, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura. ¿Y cuáles son esas cosas? Lo que todo el mundo se preocupa por hacer. Dice la Biblia, los gentiles se preocupan por el vestido, por la comida, qué voy a comer, qué me voy a vestir mañana. El Señor dice, no se afanen por esas cosas, qué se van a poner, qué se van a vestir. Dice la Escritura, mire, las aves del cielo no trabajan, no hilan, no guardan en graneros, y sin embargo Dios las alimenta. Ustedes valen más que las aves de los cielos. Y por el vestido, ¿por qué se preocupan? Dice la Escritura que el rey Salomón con toda su gloria no se pudo vestir ni siquiera como uno de los lirios del campo. Y dice la Escritura que si Dios viste la hierba que hoy es y por la mañana florece y en la tarde se seca, nosotros no valemos más que la hierba del campo. Así que no nos afanemos, mis amados. Simplemente obedezcamos al Señor, obedezcamos su palabra, pongámosla en nuestro corazón. Y en la medida que la obedezcamos, Dios va a bendecir nuestras vidas. Y eso va a ser un resultado del cual nosotros vamos a glorificar el nombre del Señor. Porque no tenemos que afanarnos por buscar esas cosas. Dice la Biblia, Dios conoce qué nos está haciendo falta. Y esas cosas vendrán sin necesidad de estar afanados, preocupados por buscarlas, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Así que, ya para finalizar este mensaje, le quiero dejar en su corazón lo siguiente. Tome esto para aplicarlo a partir del día de hoy. Si no lo ha hecho o si usted lo hace, siga haciéndolo, reafírmelo. Y tenga un tiempo de intimidad con Dios a diario. Como le dije al comienzo, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6, dice: entra en tu aposento y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Tenga ese tiempo de intimidad con Dios, hable con Dios, abra su boca y exprésele a Dios lo que hay en su corazón, bendígalo, exáltelo, adórelo, dele alabanza, glorifíquelo por lo que Él es, porque Él es Señor. No es necesario incluso que le pidamos, sino simplemente que le demos gracias, porque como dije hace un momento, Dios sabe lo que necesitas, así que solamente agradece a Dios, dale alabanza, exáltalo porque Él es bueno, porque Él es maravilloso y Él tiene cuidado de nosotros.
Segundo lugar, aplique la palabra de Dios a su vida. El Señor Jesús dijo en Mateo 6:45, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando? Tenemos que obedecer la palabra del Señor. No solamente seamos oidores olvidadizos, sino seamos hacedores de la palabra. Porque el mismo Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En tercer lugar, algunos tienen dificultad cuando leen la palabra. Eso me han manifestado. Y cuando me dicen este tipo de cosas, simplemente les digo, oren a Dios, que el Espíritu Santo sea revelando esa palabra en nuestros corazones. La palabra de Dios es la palabra profética más segura, y si Dios nos habla por su palabra, la palabra de Dios es verdad. Y no es difícil de entender, es simplemente tomar esto en serio y decirle, Señor, háblame por tu palabra. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice la Biblia, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Así que si tú necesitas que el Espíritu Santo de Dios sea el que guíe tu vida cuando leas la palabra, Él lo va a hacer. Le dices, Espíritu Santo, dame entendimiento, revelación de tu palabra. Quiero entenderla, dirige mi vida. Y tenga en cuenta que Dios nos está dando esta palabra porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y es que cumplamos ese propósito con el cual Dios nos puso en esta tierra. Y es que seamos lumbreras, luminares en el mundo, que resplandezcamos en medio de las tinieblas. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Y dice la Escritura, una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Sino que dice la Escritura que así como se prende una vela o una luz y se pone en lo alto para que alumbre a todos, así nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones tienen que reflejarse, tienen que alumbrar delante de los hombres para que ellos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y ese es el propósito que Dios nos puso en esta tierra. Vamos a testificar de Jesús, vamos a glorificar su nombre mostrándole al mundo que Jesús verdaderamente los ama. Tenemos que ser la diferencia, que nosotros tenemos que llevar este mensaje de salvación para que otros puedan ser libres. Así que cierre sus ojos en esta hora. Yo quiero que ore conmigo. Papá Dios, te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor, que tú has puesto en esta noche, Señor, en mi boca. Te doy gracias porque esa palabra me fortalece, me anima, me alimenta, Señor. Gracias porque esta palabra, Señor, tú la has puesto para, Dios, animarnos a continuar ese propósito, esa labor por la cual tú nos has puesto en esta tierra, Señor. Y es de testificar del nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque la bendición viene a nuestras vidas cuando obedecemos a tu palabra, Señor. Y no es necesario estar corriendo detrás de las bendiciones, porque ellas vendrán en el momento que nosotros obedecemos, simplemente como resultado de estar buscando la presencia de Dios, de agradarte. Te doy toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias por los oyentes, por lo que nos ven, Señor. Yo oro que tú bendigas cada hogar, cada familia, Señor, que reciba esta palabra. Y que cualquier cosa que esté haciendo falta en sus vidas, en sus hogares, seas tú supliéndola, Señor. Porque tu palabra dice que mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo ricamente.